Hola, hoy vamos a estar conversando acerca de obstrucción nasal, un poco de las causas, un poco de los síntomas y acerca de qué podemos hacer para resolver este problema. La gente con obstrucción nasal podría tener dificultades para respirar, por ejemplo, durante el sueño, para respirar durante el ejercicio. Incluso en la vida cotidiana, son personas que tienden a estar distraídos en su trabajo, en sus labores escolares, en la universidad y no se dan cuenta y están con la boca abierta. Entonces, eso es una situación que es bastante frecuente. Dentro de las causas que tenemos, pues vamos a encontrar que una de las más frecuentes está asociada a trastornos alérgicos, ¿verdad? Cuando una persona tiene una situación de incomodidad, de engrosamiento de la piel a nivel nasal, en la parte interna, en el canal nasal, eso le va a generar un bloqueo funcional a la entrada del aire. Entonces, cuando las pieles están gruesas, cuando tenemos los cornetes un poco grandes, cuando hay cambios a nivel funcional por desarrollo de pólipos, por ejemplo, gracias a la alergia, es frecuente que ocurra que se dé una situación de obstrucción nasal. También otra de las causas que es bastante frecuente a nivel de estructura es la desviación del tabique nasal, ¿verdad? Cuando tenemos una asimetría a nivel nasal, a nivel de la nariz, por ejemplo, que una narina es más pequeña y la otra es un poco más grande, eso también genera un desbalance funcional. Y eso afecta senos paranasales, afecta capacidad respiratoria, afecta al conducto nasolacrimal, entonces también podemos tener muchas afectaciones oculares o molestias de alergia a nivel de ojos, gracias a una situación de obstrucción nasal. Por ejemplo, cuando una persona ronca, una de las posibles causas está asociada a que su nariz no le permite funcionar, no le permite respirar. Entonces es frecuente que tengamos respiración oral, apnea del sueño, paradas respiratorias, bloqueos respiratorios, cansancio matutino, dolores faciales, mucha afectación, por ejemplo, de trastorno al descanso, cuando una persona puede dormir 6 horas, puede dormir 8 horas y no le es suficiente para poder descansar. Son personas que tienden a amanecer muy cansadas. Todo esto son síntomas asociados a obstrucción nasal, a problemas de permeabilidad y de capacidad ventilatoria. Entonces, por ejemplo, muchos dolores de cabeza, muchas migrañas que la persona siempre ha tenido, pueden estar asociadas a una situación inflamatoria a nivel de la nariz, que afecta a senos paranasales y eso produce mucho dolor de cabeza. En el caso de las personas con tabiques nasales torcidos o tabiques nasales desviados, cornetes grandes, la situación mezcla un poco lo estructural, que es la forma que está organizada la nariz, anatómicamente hablando, es la arquitectura interna por la que pasa el aire, junto con una situación alergénica que hace que toda esa piel por dentro se hinche. Entonces tenemos una muy mala función combinando tabiques torcidos o espacios muy pequeñitos, anatómicamente hablando, con pieles muy gruesas. Entonces tenemos personas a las que les cuesta mucho respirar. Entonces el diagnóstico de un trastorno de respiración o de obstrucción nasal siempre es muy importante hacerlo buscando las causas específicas. Porque si corregimos causa específica, vamos a lograr una situación de permeabilidad un poco más estable, mucho más duradera, y eso nos va a beneficiar para no estar dependiendo tanto de tratamiento. En el caso de personas con mucho problema alérgico, siempre es importante que usemos medicamentos como abordaje inicial y más con el paso del tiempo, más adelante, cuando vamos viendo cómo evoluciona la persona, pues podemos comenzar a ver si se necesita o si no se necesita alguna corrección estructural. Esto ya serían los procedimientos quirúrgicos a nivel de nariz y a nivel de senos paranasales y a nivel de cornetes. Hay situaciones, por ejemplo, como cuando una persona tiene una recurrencia de infecciones por una situación de alergia y de inflamación crónica, en la que puede comenzar a haber mucho problema de virus sinusitis, que también es una causa importante de obstrucción nasal. Todo lo que nos genere un mal tránsito
del aire, a nivel de las fosas nasales, a nivel de los canales nasales, puede hacernos funcionar mal. Entonces, el síntoma principal va a ser como que la persona le dice a uno, yo no puedo respirar. O le dicen a uno, en ejercicio, cuando corro, cuando ando en bicicleta, cuando voy a jugar bola, cuando trato de hacer alguna actividad aeróbica, no puedo sentirme cómodo porque tengo que respirar por la boca. Entonces me da mucho dolor de cabeza, me siento que me ahogo, me da mucho cólico, se me seca mucho la faringe, tengo mal aliento, tengo mucha recurrencia de infecciones de amígdalas o infecciones de garganta. Todo eso puede ser muchas veces causado por una situación crónica de inflamación a nivel nasal y obstrucción nasal, ¿verdad? Que es como el común denominador de muchas de estas molestias. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo importante, buscar ambientes que no nos molesten, buscar situaciones en las que haya poco polvo, en las que no nos expongamos, por ejemplo, pelo de animales en exceso, evitar fumado, evitar aires acondicionados por muchas horas. Una situación tan simple como mantener un estado de hidratación correcto es muy importante, ya que nuestra mucosa respiratoria, la mucosa respiratoria es la piel que rodea todo el tracto respiratorio, es una piel que es húmeda y necesita de un recambio de moco, necesita de una fisiología correcta para que haya una limpieza o una autolimpieza sana. Cuando no hidratamos bien, esta situación de estasis a nivel de moco, a nivel de los fosas nasales, de senos paranasales, a nivel de inflamación de la piel, puede generarnos inflamación. Y la inflamación contribuye con una situación de obstrucción nasal, por rinitis, por crecimiento de cornetes. Si se da una inflamación crónica, podemos comenzar a formar unas estructuras dentro de la nariz que se llaman pólipos, que van a generar ocupación del espacio. Entonces no va a pasar el aire de forma fluida, entonces el tránsito correcto del aire se va a limitar. Entonces, al final todo eso va a repercutir en una funcionalidad correcta de la nariz. Entonces genera mucho bloqueo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más podemos ver con pacientes? Doc, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias por este tema tan interesante. ¿La nariz se me va a obstruir de mocos, por ejemplo? ¿O es porque yo sí tengo un desvío en el tabique o algo así? Es que es una combinación de cosas. Cuando tenemos una situación de inflamación a nivel de la piel, esa piel va a generar mucho moco, un moco que es muy espeso, que es un poco más denso, que puede incluso deshidratarse y contaminarse por bacterias, y eso le podría generar incluso una situación de sinusitis o de una rinitis. Y también puede tener un componente estructural que, junto con una situación de piel inflamada, hace que no nos deje pasar el aire. Lo que siempre le decimos a los pacientes, no es lo mismo una persona que tiene rinitis, lo cual es una situación inflamatoria, que tiene el tabique bien recto, a una persona que tiene rinitis con el tabique torcido, o con cornetes grandes, o tabique torcido con cornetes grandes y además con pólipos nasales, ¿verdad? Entonces son situaciones muy diferentes, porque ahí estás juntando una consecuencia de lo estructural junto con un problema inflamatorio funcional. Entonces el aire no va a pasar. Comprendo. Y todas estas pastillas, por ejemplo, que se llaman para la rinitis y esas cosas, ¿me van a ayudar a mí cuando yo tengo la nariz obstruida? ¿O esas cosas que a veces le meten a los bebés, o los videos que se hicieron un tiempo famosos de que los japoneses o los asiáticos le metían como con una jeringa agua y al otro lado le salía, digamos, como la secreción nasal? ¿Eso funciona o más bien es todo lo contrario? Sí, eso funciona como una medida de limpieza, una medida aguda de limpieza. Y sí, es correcto que cuando uno lava la nariz, ya sea con aguas salinas, con suero fisiológico, con preparados que vienen con glicerina, hay muchas opciones a nivel de mercado. Con vaporizaciones, por ejemplo, cuando nos mandamos a la gente a que haga, que hierva alguna planta y que respire el vapor, todo eso va a generar una situación de hidratación a nivel de la mucosa, y esa hidratación va a favorecer que el moco se haga un poco más transitable, más ralo, y pues podemos expulsarlo. Pues todo eso nos va a generar limpieza, y eso está muy bien. Pero el objetivo más bien del tratamiento debería ser evitar inflamación. Si no tienes inflamación, la mucosa respiratoria, o sea, la piel de la nariz, de los cornetes, de los senos paranasales,
va a ser una piel que va a generar menos moco. Entonces se va a percudir menos, se va a atrapar menos polvo, va a haber menos crecimiento de bacterias y eso va a hacer que sea menos necesaria esa limpieza. Okay. Entonces ahí es donde debemos comenzar a trabajar en la prevención. Si tenemos una situación en la que la piel se va adelgazando, el resultado final es un poquitito más de espacio en las fosas nasales. Independientemente de que esté desviado o no esté desviado, de que tengas cornetes un poco más grandes o no, la generación de campo para que pase el aire es muy importante para que tengamos una funcionalidad correcta. Ya si además uno ve que una persona no responde adecuadamente a los medicamentos y no logra esa situación de control de la inflamación, entonces sí, es importante hacer una corrección estructural con cirugías, con procedimientos, dependiendo de lo que tenga la persona, incluso pues puede ser que haya que hacer también algunas ventanitas a nivel de los senos paranasales para que el aire se circule y para que toda la nariz se desinflame, para tener una buena funcionalidad, una corrección, digamos, más eficiente a nivel de la permeabilidad nasal. Perfecto. ¿Y esta obstrucción nasal puede ser crónica o no pasa que sea crónica? Vieras que tienden a ser problemas que cronifican porque como generalmente el fondo de esto tiene un componente alérgico al que se le suma lo estructural, sí, son periodos a veces de muchos meses. El que tenga una situación de mucha interacción con el ambiente hace que sea más difícil de manejo, entonces eso también hace que cronifique. Por ejemplo, cuando una persona comienza a trabajar en un lugar que es diferente el clima donde habitualmente se ha desarrollado siempre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando terminas de estudiar en la universidad y te vas a trabajar en una empresa y de repente toda su vida estuvo en San José y resulta que la empresa está en un clima húmedo, digamos, se me ocurre Guapiles. Un clima donde es totalmente diferente a su clima normal. Entonces, ese choque de ambientes a nivel de nariz va a generar una gran reacción inflamatoria. Y eso, por supuesto, que hace que tenga una exposición crónica y una respuesta crónica al trastorno ambiental. Entonces, sí, se tiende a cronificar mucho. Perfecto. Y dentro de las cosas que puedo o que se pueden hacer, imagino, la rinoceptoplastía se puede usar como opción. De hecho, muchas veces hay pacientes a los cuales se les hace una cirugía correctiva para la función nasal, para la función propiamente ventilatoria, y se aprovecha esa cirugía y se puede también hacer una corrección a nivel de la parte estética. Que con la parte estética no es que la persona va a respirar, ¿verdad? Eso es solamente como un valor agregado extra a una situación de funcionalidad que hay que hacer para que la persona respire, ¿verdad? Que es corregir el tabique, corregir los cornetes, hacer un poco más amplios los espacios por donde pasa el aire. Hay unas áreas a nivel de la nariz que se llaman válvulas nasales, que tratamos de hacer una pequeña apertura para que el aire sea un poco más permeable. Y entonces, aunado a esa situación de corrección funcional, y podemos aprovechar el tiempo quirúrgico, la anestesia, el espacio, que la persona solo tenga una incapacidad laboral, por ejemplo. Entonces se hace toda una corrección directamente de la estética. Okay. Es decir, hacemos una rinoceptoplastía en vez de solamente una septoplastía. Okay. Para hacer una nariz más bonita y que además sea más funcional. ¿Cuál es la diferencia de la rinoceptoplastía y solo la septoplastía? La septoplastía es nada más como para la obstrucción. Es que en el caso de la septoplastía estamos hablando de un procedimiento que es meramente funcional, en el que no se va a afectar en nada la estética externa de la nariz. Y en la rinoceptoplastía, pues hacemos lo funcional, que es lo que se hace por dentro, y además hacemos lo estéticamente visible, que es la modificación del dorso, la punta, ancho nasal, alas nasales, proyección, rotación, todas las cosas que hacemos para que la nariz armonice y se vea más bonita. Ok, perfecto. Bueno, de importante, pueden ubicar al Dr. Roy Acosta al 8830-6765, que es el WhatsApp de servicio al cliente, o al 2246-3020. Doctor, ¿algo más que necesitamos agregar? Un punto que usted diga, esto es muy importante que lo sepan. Bueno, es muy importante que sepan que con respecto a la parte de obstrucción nasal, hay un montón de cosas asociadas que podrían también hacernos molestia, y hay que empezar siempre por corrección nasal. Por ejemplo, trastornos de ronquido, cansancio, mal desempeño deportivo, respiración oral. Todo eso puede derivar
a otras cosas como trastornos cardiovasculares, en el caso de la persona que ronca o apneas del sueño, a muchos trastornos de infecciones de vía aerodigestiva, por ejemplo, amigdalitis crónica, mal aliento, rhinosinusitis, sinusitis, mucha recurrencia, mucho problema de incapacidad laboral o de incapacidad escolar para mucha gente. Situaciones en las que hay, por ejemplo, mucho trastorno dentario, de caries y de lesiones de piezas dentales por respiración oral. Es muy importante que si tratamos la causa de fondo, vamos a corregir muchas repercusiones a largo plazo a nivel funcional. Entonces, sí es importante tal vez hacer una revisión concienzuda con un otorrino, que se le revise con examen físico, que se haga una endoscopía, que es un examen muy importante para revisar los espacios dentro de la nariz con unas camaritas y hacer un abordaje un poquito más integral de qué es lo que está pasando a nivel de la vía respiratoria. Y a nivel de prevención, cada uno en sus lugares, pues evitar el polvo, el cigarrillo, el humo, mejorar la hidratación, mejorar hábitos de dieta. O sea, hay muchas cosas que pueden repercutir en la funcionalidad nasal. Entonces sí es importante que eso lo tengamos presente, porque mientras más prevención hagamos, menos tratamiento vamos a tomar. Perfecto, doctor. Entonces, muchísimas gracias. Y nada más, nuevamente, recordarles, pueden ubicar al doctor al 2246-3000 o al 8830-6765. Muchas gracias, doctor.